pero nunca habíamos pensado que los puentes iban a ser la puerta de entrada a lo que hoy en día son 2 millones de personas que utilizan el sistema de transporte de Bogotá. Con los puentes se generaron más o menos unos 5.000 o 6.000 empleos directos. En Bogotá en este momento hay 384 puentes montados. Hoy en día, al principio nos demorábamos 3 meses en fabricarlo y 14 horas en montarlo. Hoy se fabrica en 60 días un puente de 80 toneladas, 90 toneladas, ¿sí? Y se monta en 14 horas. Como el emblema, hace poco vino un arquitecto europeo, ¿sí? Es Martin Steinman, que es un crítico de arquitectura, y decía, estos puentes son como la identidad de Bogotá, ¿no? Se volvió como las casetas en Londres de los teléfonos. Hace 20 años los puentes en Bogotá, primero los peatones no lo usaban, atravesaban las calles si bien podían, y la cantidad de accidentes porque la gente no utilizaba los puentes era impresionante. Se nos ha olvidado un poco que la cultura en Bogotá era así, y puentes peatonales, pues la gente no le gustaba subir las escaleras, el puente era todo un problema en todo sentido, y estos puentes que empezamos a diseñar y a construir, pues eran pasarelas que tenían la capacidad de ser lo suficientemente fáciles, agradables y amables para que la gente empezara a subir. Hoy en día todo el mundo usa los puentes y nadie se cuestiona el atravesar una calle y que lo mate un carro, pero antes era así. Entonces, el primer encargo que tenemos parecido son los puentes en la vía llana, ¿sí? Nos encargan unos puentes a través después del túnel, el primer túnel hasta Yao, unos puentes que reconstruyeran los caminos veredales que se habían interrumpido en el nuevo trazo de la vía llana. Entonces ahí empezamos a hacer los primeros puentes, ¿sí? Que eran reconstruir la silueta del corte anterior del paisaje y que se pudieran montar en 8 horas, porque pues en ese momento había problemas de seguridad. Entonces la idea era que se pudieran ensamblar y esos se pudieran transportar ellos mismos y izarse ellos mismos sobre las cortes. Y el puente se vuelve un elemento que además en el paisaje urbano, aparte de tener una silueta que sube y que baja, que es una referencia a los cerros de Bogotá, como que se volvió el patrimonio de todos. O sea, esos puentes pues eran un ordenador del espacio público, porque en donde había una estación tocaba llegar, y necesariamente no solamente era conectar la estación, sino que tocaba diseñar el urbanismo de esa plaza de entrada, porque el puente era un objeto más del amoblamiento de la ciudad. Y el reto era que en la velocidad en que se estaba desarrollando esa transformación de Bogotá, tocaba diseñar un sistema que permitiera que esos puentes se montaran muy rápidamente. Entonces la idea era, vamos a diseñar una especie de Lego con estos elementos que tenga la suficiente versatilidad de adaptarse a cualquier situación de la ciudad, o sea, no importa las circunstancias, pero que sea modular. Como un elemento casi paisajístico y que permite que la gente vaya subiendo, vaya cambiando de la perspectiva, va bajando, y este subir, bajar, llegar al andén, armar la escalera, como tú decías, esto puede llegar a generar en ciertos sitios pues un pequeño auditorio, ¿no? O un espacio público. Eso ya depende un poco de cada uno de los lugares donde el puente se pose y donde permita generar un espacio urbano o un anfiteatro. Nos imaginamos inclusive, y lo diseñamos al principio, un puente que por la carrera 15 iba cambiando de lugar, iba pasando con un sistema que se iba, y lo diseñamos, y era móvil, ¿no? No era un puente estático, sino era un puente que se podía mover. Un puente nómada. Entonces lo llevaba un camión, llevaba el puente y lo iba posando donde se necesitara para X o Y motivo. Es un
referente que al principio teníamos como idea de que el puente fuera un lugar, un espacio, pues obviamente son puentes como el Puente Vecchio, el Rialto, puentes que inclusive a lo largo de la historia pues han tenido todo tipo de transformaciones, pero que siguen siendo un punto de referencia en la ciudad de Venecia o en la ciudad de Florencia. Pues obviamente eran Piano y Rogers, dos maestros, digamos, de la arquitectura en su momento metálica, que hacen el Pompidou, el Georges Pompidou, obviamente con elementos todos metálicos, inclusive referidos a la industria petrolera, ¿no? Cuando se monta el Pompidou en París, pues la crítica de los franceses, que eran tan históricos y pragmáticos y de todo, es una refinería, ¿no? Sí, se volvió una cosa como artesanal, donde los proveedores, se volvió una industria como de proveeduría, como de autopartes, entonces ya hay personas especializadas en producir pedazos de puente de Bogotá, ¿sí? Ya está como un vagón de ferrocarril, como los trenes, ¿sí? Tiene la locomotora y ya van estando vagones. Entonces el puente tiene, básicamente son 4 columnas, unas que son de apoyo, otras que son de articulación y otras que son las que cambian la dirección, o sea no tiene más fichas, ¿sí? Pero el puente tiene una virtud, es que se viste como de varias pieles, ¿no? Esa era como la idea que tenían. Entonces entendiera que tenía que volverse un sistema especializado, como quien dice una industria automotriz o un ensamblador de automóviles. Y eso empezaba en organizar desde los materiales. Entonces, no solamente la cartilla de puente es enseñar la estética del puente, sino que nos tocó con Carlos irnos a la industria y diseñar la tubería en base a los troqueles y a la capacidad instalada de los fabricantes de estructuras. Sí, cada... tubería, ¿sí? Aparece un objeto que era que anteriormente en la arquitectura de estructuras no existía, que era el famoso Trevis, y que pues en Europa es una pieza que viene de la náutica desde toda la vida, pero para acá era como el descubrimiento. Entonces dijimos, no, vamos a empezar a ensamblar el puente como un sistema automotriz, de manera que los talleres puedan intercambiarse piezas, porque ¿qué pasaba? La demanda de y volverlo a industrializar. Eso eran los insumos. Después, unas plantas que se especializaran en ensamblar los puentes, y el control de calidad no se hacía como antes, que se hacían los puentes en los andenes, ¿sí? Con un soldador, o soldaban una viga de concreto, la fundían en concreto, se esperaban 28 horas, entonces la ciudad tenía que paralizarse porque el señor tenía que fundir la viga encima del andén. No, el puente se tenía que ensamblar en plantas, y las plantas tenían que tener un aseguramiento de calidad como los automóviles, ¿sí? y que tienen que llegar pintados, terminados, organizados, y que eran fichas que puedan intercambiar. La decisión era una decisión de tipo práctico y lógico. El puente tenía que ser galvanizado. La idea tampoco era muy común que se galvanizara. Pintaban, ¿no? Lo pintaban el puente y tenía unos anticorrosivos, etc. Cuando nosotros dijimos, no, el puente pintado va a tener un gran problema en el tiempo de deterioro y implica un mantenimiento relativamente complejo. Uno se imagina, inclusive en estos renders, etc., un puente blanco con piso de madera espectacular, pero el mantenimiento de esto era bastante alto. El costo también de pintarlo en cierta forma implicaría una serie de cosas. Y el anticorrosivo, el galvanizado, nos pareció que tenía un carácter desde el punto de vista estético muy interesante, este gris que daba, y pues nos imaginábamos que las pieles, que podrían ser vidrio o madera, etcétera, iban muy bien con el color y iban a ser un neutro, digamos un puente neutro, que al mismo tiempo iban a formar parte como del mobiliario urbano, estéticamente, y de la misma estación de Transmilenio, que también finalmente terminó siendo este gris. Estas piezas todas, digamos, de color gris, con los buses que son rojos, en cierta forma combinan estéticamente muy bien. Es decir, y no permitían que a alguien se le ocurriera pues
como antes realmente habían puentes metálicos de todo tipo de colores, ¿no?